Bueno, Besiata Shmaya, vamos a comenzar con la Perashat Vaishlach. Qué perashá, qué cosas impresionantes que tenemos. Vaishlach Jacob Malachim Lefanav Elesav Ahiv Arsa Seir Sade Edom. Y envió Jacob ángeles, Malachim, o enviados, vamos a decir enviados, pero dice Malachim, delante de Esab su hermano, en la tierra de Seir, en los campos de Edom. Rashi dice, Vaishlach Jacob Malachim, Malachim Mamash, Malachim, ángeles. Vaisabotam lemor, ko tombrum ladoni leesab, ko amar abdeja Jacob, en la vangarti, baejar ad ata. Y les ordenó a ellos decirle, así son las palabras así le van a decir a mi señor a Esab. Así dijo tu siervo Jacob, viví con Labán desde aquel entonces. Desde aquel entonces viene a ser desde que se fue hasta ahora. Bien, ahora vamos a ver qué dicen nuestros sabios sobre todas estas cosas. Dijo Jacob, así le van a decir a mi señor Esab. Dijeron nuestros sabios en la Gemara, en el Tratado de Sotá, que todo el lugar donde dice ko tombrum leadoni leesab, así está escrito en la Torah. Todo el lugar donde está la palabra ko quiere decir en hebreo, en la Lashon Kodesh, no en el hebreo moderno que se habla aquí en Israel, en la Lashon Kodesh, el lenguaje de la Torah. ¿Qué significa esto? Dijo el Admur mi Kloisenburg, que Jacob quiso enseñar algo. Toda la vida de Jacob son enseñanzas para nosotros. Jacob quiso enseñar algo para las generaciones, que también cuando nosotros tenemos que hacer algo, alguna cosa que tal vez no es lo mejor o lo que podríamos pensar que es una cosa accesoria tal vez, también hace falta de acuerdo a la Torah y por el camino de la Torah. Aunque sea algo que tal vez la Torah no nos ordena, pero también tenemos que hacerlo por el camino de la Torah. Y agrega y nos cuenta que cuando salió del Parlamento húngaro un decreto de que todas las congregaciones de Hungaria tenían que conducirse según las leyes de la Reforma. Paso Shalom, no hablen. En Europa, así, el iluminismo, todo el movimiento, vamos a decir, moderno que surgió en Europa, ellos quisieron imponer la ley en Hungría de que todas las congregaciones tenían que ser reformistas, tenían que ir según, dejar todas las cosas antiguas, todas estas cosas antiguas, seguir la Torah al pie de la letra, cosas antiguas había que dejarlas. Y entonces 4 grandes sabios de Hungría, santos todos ellos santos, de los ancianos de la tierra, acá aparecen los nombres, no son muy conocidos, pero Rabbi Shmuel Frankel, Midar, Rabbi Menachem Prostenitz, bueno, están los nombres de los rabinos y los nombres de la ciudad. Rabbi Uda Asad y el Ketab Sofer.
Estos dos últimos son bien conocidos. Ketab Sofer es el hijo del Hatán Sofer y Rabbi Yehuda Asad es muy conocido. Todos fueron los cuatro a hablar con el emperador y pedirle que haya una diferencia entre las diferentes congregaciones. Las congregaciones que son observantes no tienen por qué seguir el camino de la reforma. Bueno, primero tenían que escribir una carta al emperador. Y esta carta tenía que estar escrita en húngaro, no podía estar escrita en hebreo. Pero no encontraron ningún yudí observante que sea experto en la lengua del país. Finalmente, llegó a Rabbi Yehuda Asad un abogado, y la primera pregunta que le hicieron a este abogado fue si él cumplía la Torá y los preceptos. Cuando él contestó que no, entonces Rabbi Yehuda dijo: entonces no escribas nada, no escribas nada. Pero el hombre dijo que, bueno, no había otra, le dijeron al Rab que no había otra alternativa. Pero Rabbi Yehuda dijo, no aceptó, no hizo ningún acuerdo de ningún tipo y dijo: si esta persona no cumple la Torá y los preceptos, entonces que no escriba la carta que necesitamos. ¿Por qué? Porque no va a dar ningún resultado. No hay motivo para la carta. Buscaron y al final encontraron a un yudí que cumplía la Torá y los preceptos, que hablaba bien el húngaro, y él hizo la carta. Después de la carta, había que fijar una cita con el emperador en Viena. Y esto era en el segundo piso de la casa. El Rab Midarg, uno de los cuatro, él lloraba, pero le caían lágrimas a chorros en el camino, y mientras él recordaba nombres sagrados, no sé, para animarse, o al parecer él pensaba que para poder salvar a la congregación de Israel estaba permitido utilizar esos nombres. Llegaron al palacio del emperador, que estaba todo adornado con oro, piedras preciosas, con alfombras, seguramente deben ser alfombras persas, supongo. Y al principio ordenaron que esperen en el salón grande, y ahí estaba lleno de espejos. Ellos hablaban sobre quién iba a ser el que hable delante del emperador, todavía no sabían quién iba a hablar. Mientras, Rabbi Yehuda Asad, él vio su propia figura frente al espejo, y que se reflejaba. ¿Y por qué? Porque nunca se había mirado al espejo, no tenía espejo, en la casa de él no había espejos. Y nunca se había visto, y no se reconoció a sí mismo, inclusive, no. Estamos hablando de hace muchos años, ¿no es cierto? ¿Y qué vio? Vio a través de su figura y dijo que lo mejor para él era que, Beamar Shetov Benav Sheyudi Alas Idaber Lifnea Kesar. ¿Por qué? Adrat Panav, él vio a todos, se vio a él y vio a todos los demás, y aparentemente él vio en alguno de los rabinos, cuando los vio reflejados al espejo, no sé si, o porque se vio a él mismo, alguien vio que uno de ellos se veía mucha santidad en él, y entonces dijo que lo mejor es que una persona que tenga brillo en el rostro y que refleje santidad, hable con el emperador, era lo más lógico, pero al final dijeron que el Rab Midrag, que estaba llorando tanto, que él hable. ¿Por qué? Porque era el más anciano del grupo, y era más conveniente que una persona así, anciana, con experiencia, entre los sabios la ancianidad muestra sabiduría también. Cuando se dice que una persona es anciana,
Saquén habla de la sabiduría. Y entonces, como era de los cuatro, era el más anciano, decidieron que él hable. Después también, bueno, los llevaron al cuarto del emperador y primero pidieron permiso para decir una bendición. ¿Por qué? Porque hay una bendición que cuando uno ve a un rey, se dice esa bendición, Shenatan Mihvodó Levasar Badam, es una bendición, bendecimos a Hashem que él transfirió honor a las personas. Esa es la bendición que se le dice al rey. El emperador aceptó y después de que dijeron la bendición, se sentaron y resulta que había vieron que sobre la mesa había una figura, un ídolo, y que no iban a poder estar ahí, delante de eso, era una cosa que molestaba. Por eso todos se dieron vuelta, mirando hacia la pared. El emperador se bajó rápido de la silla del trono donde estaba, y entró al cuarto de la reina, y le dijo que entre a su cuarto. ¿Por qué? Porque a él vinieron ángeles, y iba a ser bueno para ella que los vea. Entonces, ellos hablaron, pidieron, pero ¿cómo pedir? ¿Cómo pedir? Ellos no sabían hablar húngaro. ¿Cómo iban a hablar con el rey? Con el emperador. El emperador hablaba húngaro, ellos no hablaban húngaro. Al Rab Midrash, él le dio en mano la carta que prepararon y empezó a decir: mi señor rey, nosotros le pedimos al señor rey mucho, y se empezó a llorar otra vez. Este era el que venía llorando todo el camino y empezó a llorar de vuelta. Y no consiguió sacar una palabra de la boca más. Finalmente pudo decir: Rahem Alenu, apiádate de nosotros. Y otra vez empezó a llorar. El rey, que vio todo esto, dijo: no lloren más, porque yo les voy a arreglar a ustedes todo de la mejor forma posible. Y esto es lo que está escrito: Baitzavotam Lemor, que Jacob les ordenó a los ángeles decir. Jacob les ordenó, y la orden que da Jacob es para todas las generaciones. Así van a hablar a mi señor Esav. Y lo dijo así, quiere decir en la Shona Kodesh, en la lengua sagrada nuestra, para todas las generaciones de Israel, que si nosotros si se nos presenta una situación donde hay que enviar personas delante de Esav, del Esav de nuestra generación, porque en todas las generaciones está Esav, por supuesto, y en nuestra generación también. Si nosotros necesitamos hablar con el Esav de nuestra generación, el malvado Esav de nuestra generación, tenemos que mandar enviados que sepan hablar solamente con la lengua sagrada, o sea, y no con la lengua del país. No tenemos que hablar a la gente en el idioma de ellos, sino en la lengua nuestra. ¿Cuál es la lengua nuestra? No dice que sea exclusivamente el hebreo, que sea la lengua sagrada, que hablamos, que sean palabras de Torah. A pesar de que las personas estas no van a entender lo que queremos decir con el lenguaje de la Torah, pero este tiene que ser nuestro lenguaje. Nosotros no podemos cambiar nuestro lenguaje y adaptarnos al lenguaje de los pueblos, porque está escrito que en Egipto hubo 3 cosas que salvaron al pueblo de Israel: el lenguaje que no cambiaron, la vestimenta que no cambiaron y los nombres que no cambiaron. Cuando Jacob se encuentra con Esav, aquí dice algo que
cuando tuvieron que hablar con los malvados alemanes, con los nazis, ellos no pudieron hablar en el lenguaje de la Torá, y por eso no consiguieron salvarse muchos, lamentablemente. Cuando Jacob se encuentra con Esaú, le dice: "Hu amar abdeja Jacob im Labán garti". Así dice tu siervo Jacob. Él se hace llamar siervo y lo llama él mi señor. ¿Para qué? Para ablandarlo, simplemente, no para otra cosa. Con Labán viví. Y explica Rashi que él quiso decir los 613 preceptos cumplí. ¿Por qué? Porque in Labán garti, la palabra garti, tiene las mismas letras de Tariag. Tariag son 613, en la suma numérica. Entonces, como diciendo que él cumplió los 613 preceptos. Y esto también es un mensaje para las generaciones, que nosotros no tenemos que apartar nuestra creencia, nuestra forma de vida frente a los otros pueblos. Cuando tenemos que hablar con un gobernante, con un dirigente, con alguna persona, ¿por qué? Porque de repente en el país donde estamos hicieron un decreto y nos perjudica o algo, nosotros no tenemos que dejar nuestra vida, la vida de la Torá, sino llevar nuestros 613 preceptos con nosotros y decir a toda voz que nosotros somos Yudim y que cumplimos los preceptos de Hashem. Dice él, a ver si lo dice Rashi, creo que lo dice Rashi. Sí, creo que lo dice Rashi. A ver dónde lo dice. Muy bien, lo dice Rashi. Cuando dice in Labán garti, ahí, ¿qué le quiere decir Jacob? Jacob sabe ¿cuál es el mayor problema? ¿Por qué Esaú lo quiere matar a Jacob? Ahora, porque le robó las bendiciones. La primogenitura no sabemos si le importa o si no le importa a Esaú, pero las bendiciones del padre sí. Ahí fue cuando decidió matarlo. Entonces, Jacob le dice: yo viví con Labán. Y le dice: yo no me hice ministro, no me hice importante, sino que fui un forastero siempre, fue un ger. Ger, la traducción de la palabra ger, no solamente es converso, sino también es como forastero. Existe el ger y existe el habitante. El ger es la persona que está de paso. Entonces él le dice: yo fui ger, en Labán garti, no yashavti, no que me establecí con Labán, sino garti, viví como forastero. Entonces, como queriéndole decir que mira, las bendiciones que tú crees que yo te robé, en realidad no te las robé porque no se cumplieron. En las bendiciones decía que yo iba a ser señor entre todos los que me rodeaban, y yo simplemente fui un forastero, un visitante en la casa de Labán y nada más. No fui importante, no fui ministro, no fui gobernante, no fui nada. Y ahí nos dice que cumplió los 613 preceptos, Velola Manti Mimasav Araim, y no aprendí de las malas acciones de Labán. Acá tenemos una joya de Rabbi Shlomo Levinstein, lo que hablamos antes también y lo que vamos a seguir hablando, todo es de Rabbi Shlomo Levinstein Shlita. Pero esto es una joya, ¿por qué? Porque de aquí el mensaje, cuando Jacob dice: y no aprendí de sus malas acciones,
el mensaje es tremendo. No que simplemente que yo vi que él hacía malas acciones y yo no las copié. No, eso es la explicación simple, vamos a decir. Acá hay algo más, varias cosas más, y vamos a tratar de explicarlas. Dijo el Admur Vishnis, el Imbrehaim, sé que es el Ibrahá. Jacob vino, le cuenta a Esab que él cuidó los 613 preceptos. Podríamos preguntar, ¿qué le importa a Esab que Jacob cumplió los 613 preceptos? Esa sería una pregunta. Pero la pregunta que podría hacer Esab, ¿de dónde sacó la fuerza para soportar todos los engaños del instinto del mal? ¿Por qué? Porque él estaba viviendo con el instinto del mal propiamente dicho, con Labán. Labán era todo el engaño, toda la maldad, toda la impureza, eso era Labán. Y Jacob vivió 20 años con Labán. ¿Cómo hizo para que todo eso que tenía, cómo hizo para no aprender de sus malas acciones? Vamos a ver cómo él aprende a decirle al Yetzer Hara, al instinto del mal, que no. De acá podemos ver Mikaf Cherab, cuando él ve a así lo llama la Torah, los sabios lo llaman Barnash. Barnash quiere decir una mala persona. Cuando ve a esta mala persona y él es su invitado o su visitante, y él ve estas malas acciones, él puede entender mucho mejor a decirle al instinto del mal que no, y alejarse de todos los engaños. Esto es lo que dice Rashi. ¿Y no aprendí de sus malas acciones? Tamirá lo lamati. Cuando dice no aprendí, en realidad no se dice no aprendí de sus malas acciones, sino que la palabra no lamati, no aprendí. Aprendí a decir que no. Esto es, no aprendí. La palabra no aprendí a decirla. Aprendí a decir no a los pensamientos de las malas acciones de Labán a Aramí. Otra cosa lo explicó esto Rabí Meir Shapira Milublin, sé que es el Ibrahá, y también Rabí Lel Mi Kolomei. Es posible que, tal vez decimos que Jacob cumplió los 613 preceptos, pero tal vez cumplí los 613 preceptos, pero yo no puedo decir que hice esto con semejante apegamiento al Creador. Esto es como, vamos a imaginar que esto lo dice Jacob. Está bien, yo cumplí los 613 preceptos, pero tal vez no lo hice con un apegamiento tan grande. Tal vez no tuve tanto placer y tanto provecho como Labán. Él sentía placer con sus malas acciones. No aprendí de sus malas acciones, quiere decir que yo no cumplí mis buenas acciones disfrutando como él disfruta de sus malas acciones. Esto es lo que no aprendí. Impresionante. Nos cuenta Carrab que cuando hay no sé, a cada uno lo que le gusta, un partido de fútbol, un partido de tenis, un partido de básquet, un partido de lo que fuera, cuando haya un espectáculo deportivo, un mundial de fútbol o lo que sea, la gente está efervorizada, y cuando hay un gol, tal vez ese gol se escucha
500 metros o 1 kilómetro tal vez. 100.000 personas gritando, se puede escuchar 1 kilómetro. Pero cuando estamos haciendo una clase, terminamos una clase y la clase estuvo muy bonita, Baruch Hashem, con mucha sieta Ishmaya, con ayuda del cielo y con nuestros sabios que nos marcan el camino. Esa emoción no llega hasta el cielo, no llega tan lejos como llega el grito de un gol en un mundial. Jacob reconoce que su apegamiento, que su contacto con Labán, todavía él no aprendió la emoción que tiene Labán para hacer sus maldades, no aprendió a tener esa emoción cuando hace buenas acciones. De la misma forma dice el Ben Ish Chai, contó que un día de ayuno del 17 de Tamuz, Ben Ish Chai vivió hace 250 años más o menos, supongo, en Bagdad. En Bagdad es en Irak. Cuenta que el 17 de Tamuz llegaron los alumnos a estudiar y se quejaban delante del rabino. A uno se quejaban porque se les hacía muy difícil estudiar por el calor, por el ayuno. Esto es lo que dijo una vez el Rav Steinman, una persona fue a decirle que él era muy soberbio, muy altanero. Y el Rav le preguntó, hay dos relatos, pero vamos al que tiene que ver con el ayuno. El Rav le preguntó, un día de ayuno, ¿tú estudias todo el día? Y le dijo, no, colel hay a la mañana nada más. Entonces a la mañana estudio y después a la tarde descanso, duermo. Dice, ¿cómo puede ser altanero? ¿Cómo puedes tener soberbia? Por un rato que no comemos, las calles aquí en Israel, después del mediodía están vacías. No hay nadie en la calle, nadie. Todos están cansados, todos están dormidos, todos están doloridos, todos no pueden con el ayuno. ¿Dónde estamos? ¿Dónde? Estos somos nosotros que nada somos y podemos ser altaneros, podemos ser soberbios. Cuenta el Ben Ish Chai que ese día de ayuno los alumnos se quejaban con él de que no podían estudiar por el calor, por el ayuno. Uno decía, me duele mucho la cabeza, me duele aquí, me duele allá. Otro decía que me pica aquí. Otro decía que hoy no podía estudiar. Otro decía que es difícil. El Rav les dijo, yo veo que en verdad ustedes no pueden estudiar. Vamos a hacer una cosa, yo les propongo algo, vamos a jugar a las cartas, a los naipes, como los llamen. En ese momento, todos desaparecieron los dolores, todo desapareció, todos los problemas, y todos se sentaron a jugar con ganas. El Rav los detuvo y les dijo, para estudiar Gemara les duele la cabeza, les duele aquí, les duele allá, pero para hacer estas tonteras, ¿sí? Si realmente les duele, tampoco podrían hacerlas. Entonces, dejen las cartas y abran la Gemara, por favor, y vamos a estudiar. Siguió diciendo el Ben Ish Chai, hay una regla, una halajá, que dice en Kiddush ela binkom seudah. Cuando nosotros hacemos Kiddush en Shabbat, el viernes a la noche, o Shabbat a la mañana, nosotros hacemos Kiddush y en ese mismo momento, terminado el Kiddush, después de que cada uno toma un poquito de vino o jugo de uva, enseguida hay que comer. ¿Por qué? Porque si no el Kiddush no fue Kiddush. Está bien, la verajá, Boré Perea Geffen,
recayó. Pero por ejemplo en el Kiddush de la noche que decimos Mekadesh Shabbat, esa verajá es verajá de Batalá. Es verajá, bendición en vano. ¿Por qué? Porque Kiddush se dice en el lugar de la comida. Si yo digo Kiddush aquí y me voy a la casa del vecino a comer, el Kiddush que hice no sirvió. Tengo que comer algo, por lo menos 30 gramos de pan, que se llame Seudá, que yo puedo decir Birkat Hamazon. Entonces, ¿qué pasa? Si yo para una comida tengo fuerza, ¿sí? Entonces, también tengo que tener fuerza para el Kiddush. Yo puedo decir, ay, no puedo, no tengo ganas de tomar vino, no tengo el vino me hace mal, o no sé qué. No, pero quiero comer. Pero sin Kiddush no puedo comer. Así es el Ben Ish Chai. Si yo quiero comer, tengo fuerza para comer, yo tengo fuerza para hacer Kiddush. Si yo tengo fuerza, si yo me levanto la mañana temprano para salir de paseo, para hacer una excursión, un viaje, lo que sea, entonces también me tengo que levantar temprano para ir a la sinagoga. Y ir y llegar temprano también. ¿Por qué? Porque si al paseo no llego temprano, el micro se me va, el autobús. Otra cosa dijo el Ben Ish Chai. Una vez vino el Yetzer Hará a hablar con el Yetzer HaTov. El instinto del mal vino a hablar con el instinto del bien. Y le preguntó, el Yetzer HaTov, preguntó el Yetzer HaTov, el instinto del bien preguntó, ¿qué quieres? ¿A qué vienes? Le dijo el instinto del mal, mira, hay un estudiante de Torah que él estudia tanto, déjamelo un poquito, dámelo, préstamelo unos cuantos días y yo le voy a hacer un tratamiento y lo voy a hacer pedazos. Aceptó, el instinto del bien aceptó, y el Yetzer Hará consiguió inclinarlo y hacerlo ir a un lugar donde jugaban, había un lugar de juegos, hacían apuestas y jugaban toda la noche ahí, la gente jugaba toda la noche apostando, toda la noche. Este estudiante llegó a la casa llorando y la esposa le preguntó qué le había pasado. Él le contó la verdad, no le va a mentir. Toda la noche fui y vi a las personas cómo juegan y juegan. ¿Y por qué lloras?, le preguntó la esposa. Él le dijo, yo lloro porque de pronto entendí que toda mi constancia en el estudio, todo el esfuerzo que yo pongo en el estudio, la constancia, la dedicación, no llega ni siquiera a los talones de la constancia, de la emoción que tiene esta gente en sus juegos. Ahora yo entiendo cuánto necesito fortalecerme en el momento de estudio. Es increíble. Yo pensé que lloraba porque había perdido, o porque se dejó arrastrar. Él, tal cual como dijo Jacob, no aprendí de las malas acciones, no llegué a hacer las cosas buenas como la gente que hace cosas no buenas las hace con tanta energía. La verdad que no sé, que no nos toque a ninguno de nosotros pasar una noche en una casa de juegos, porque no creo que vayamos a aprender esto. Lo que aprendió este estudiante era un sadik. Cuando el instinto del mal escuchó las palabras de este estudiante, fue enseguida a buscar el instinto del bien. Y le dijo, llévatelo rápido de vuelta, antes de que aprenda más cosas buenas de todo lo que yo quise engañarlo. El instinto del mal lo quiso llevar por el mal camino, y ¿de qué sirvió? Que él aprenda mejor, que él aprenda cosas mejores, que
que entienda que lo que él hace no alcanza. Que él tiene que poner esa emoción que pone la gente que hace tonteras, que él ponga esa emoción en las cosas buenas que hace. Nos cuenta Rav Levinstein, Rabbi Shlomo, que las personas del mundo están dispuestas, no tienen problema, pero el tiempo nos sobra, entonces las personas están dispuestas a pasar noches enteras con cosas vanas. Y si nosotros aprenderíamos esto para la Torá, Hilo Ainu Lomdim, Kaj, Torá, si estudiáramos de esta forma la Torá, seríamos todos grandes en Torá. Pero no aprendí de las malas acciones. No aprendí de la forma que ellos hacen las malas acciones para yo hacer las buenas. No aprendí. El Ketab Sofer dijo, está escrito, Oeb Kesef lo Isba Kesef. Está escrito en el Kohelet, Shlomo Melech, el más sabio de todos los hombres, él escribió que la persona que ama el dinero nunca se satisface con dinero. Si yo amo el dinero, me encanta el dinero, y ahora tengo 100, quiero 200. Y cuando tenga 200, quiero 400. Y así, nunca la persona se satisface de dinero. Nuestros sabios disertaron sobre esto y cambiaron un poquito la frase. El que ama los preceptos no se satisface con preceptos. Pero si está escrito dinero, ¿cómo los sabios lo cambiaron por preceptos? La palabra dinero es muy diferente. La palabra kesef a la palabra misvot. No son parecidas. ¿Cuál es la respuesta? Cuando yo veo una persona que ama el dinero y que nunca se satisface el dinero, entonces yo puedo entender cómo la persona que ama cumplir los preceptos nunca se va a satisfacer con preceptos. Nosotros podemos ver que el estudio de Torá, cuando nosotros le sentimos verdaderamente el gusto al estudio, nunca nos vamos a estar satisfechos del estudio. O sea, sí vamos a estar satisfechos, vamos a estar felices de estudiar, pero nunca voy a decir, ya está, ahora ya estoy lleno y ya no necesito estudiar más, ya estudié. Nunca. ¿Por qué? Porque así como el que ama los preceptos nunca se satisface con preceptos, el que ama la Torá nunca se llena con la Torá, nunca se satisface, nunca dice, ya está, me llené. No, lleno estoy lleno, Baruch Hashem, estamos llenos, estamos inflados, estamos fuertes, pero siempre queremos más, siempre. Y siempre hay más. ¿Por qué? Porque la Torá es infinita, entonces siempre hay más. Sobre esto dijo el Yalkut Gershuni, un midrash, sobre una Gemara en el Tratado de Avodah Zará, que cuenta que en el futuro Akadosh Baruj Hu le dijo a los romanos, o sea, él le dijo a todos los pueblos, en el futuro Akadosh Baruj Hu, así dice la Gemara en Avodah Zará, le dijo a todos los pueblos, todo el que hizo algo por el pueblo de Israel, que venga a recibir recompensa. Y los primeros que llegaron, ¿quiénes fueron? Los romanos. Los romanos llegaron primero, o sea, los romanos, no de Roma, sino del Imperio Romano. Y entonces a Akadosh Baruj Hu le preguntó, ¿de qué se ocuparon ustedes? Y ellos dicen, nosotros construimos puentes, hicimos grandes carreteras, construimos mercados y baños públicos. En aquella época no había baños en las casas, hicimos baños públicos para que la gente se bañe y en los baños públicos. Aumentamos la circulación de oro y plata en nuestro imperio. Había mucha plata, mucho oro la gente tenía. Y todo no lo hicimos sino por Israel, para que Israel se ocupe de la Torá. Entonces Sadikim, los romanos, las cruzadas también le hicieron para eso, todos los asesinatos lo hicieron, todo para Israel. Akadosh Baruj Hu les dice a ellos, es
Es una palabra que si yo hago la traducción no se entiende, pero si yo lo digo en hebreo tal vez sí se entiende. Shotim Shebaolam. No hay tontos más grandes que ustedes en el mundo. Todo lo que ustedes hicieron, no lo hicieron sino para ustedes mismos. Así les contesta Hashem. Aunque tenemos que saber una cosa. Ellos cuando dijeron que todo lo hicieron por Israel, tenían razón. Sin saberlo, tenían razón. ¿Por qué? Porque así dice en nuestros libros sagrados, que todo lo que se hace en el mundo, todo lo que se inventa, todo lo que se construye, todo es para Israel y la Torah. Pero ellos lo hicieron para ellos. Que haya servido para nosotros es cuestión de Hashem, no cuestión de ellos. Entonces, dijeron lo que debían decir, aunque la intención que pusieron, por supuesto, fue otra. Y la pregunta es, ellos están hablando con Hashem. Ya estamos bien, estamos hablando en el futuro. Hashem dice, el que hizo algo por Am Israel, que venga a recibir la recompensa. ¿Y cómo ellos se atreven a hablar así con Hashem? A decir estas cosas tontas. Sino que lo que podemos decir que la intención de ellos, ¿cuál era? Arritzaye rasnu ajare ainanim shelanu yeholá ita lelamed et Israel larutz ajare Torah misu. Ah, muy bien. Podemos decir que la intención de ellos haya sido esta, que nuestra carrera, nuestro esfuerzo detrás de nuestras necesidades, o sea, todo lo que nosotros hicimos por nosotros mismos, con esa emoción, con esa fuerza, todo esto podía ser una enseñanza para Israel, para que ellos corran detrás de la Torah y los preceptos. Por supuesto que tampoco esa era la intención de ellos, pero en verdad, en esta queja nosotros podríamos aprender de esto, de la forma en que ellos hicieron las cosas, que así nosotros deberíamos cumplir la Torah. Y esto, así se explican las palabras de Rashi. Y no estudié de sus malas acciones. Cada uno necesita estudiar de las malas acciones. Si yo tengo fuerza para hacer malas acciones, eso me obliga más al cumplimiento de los preceptos. ¿Por qué? Porque muchas veces, es una palabra muy común aquí en Israel, en Likoach. Lo dije varias veces. Yo le pido algo a alguno de mis hijos, de mis hijas, le pido algo, le pido que me haga un favor. No le pido que cumpla el precepto de honrar al padre. Le pido que me haga un favor en Likoach. No tengo fuerza. Y acá nos dice, pero si para hacer alguna tontería sí tengo fuerza, ¿no es cierto? Esto es lo que nos dice, así explicamos las palabras de Rashi. Si yo tengo fuerza para hacer tonterías, entonces tengo fuerza para hacer mitzvot. Seguro que sí. Eso deberíamos aprender. Pero el que nos impide hacer todas las cosas buenas, ¿quién es? El instinto del mal. El Yetzer Hará, que él pone todo tipo de obstáculos bien pesados. ¿Para qué? Para que nosotros nos despertemos y pensemos, si tengo fuerza para el mal, quiere decir que también tengo fuerza para el bien. Y no pensamos esto. Cuando Rabbi Yohanan Aibishis era un niño pequeño, el papá un día lo despertó bien temprano. Y él no se quería levantar. Era un niño pequeño. El papá le dijo así, mira estos chicos que están jugando. Hay chicos que estaban corriendo en las calles, haciendo tonterías, y mira, los chicos están haciendo tonterías y tú no te levantas. ¿No te quieres levantar para hacer tonterías como ellos? Le dijo, papá, el mismo instinto del mal que les provoca a ellos correr en las calles y hacer tonterías, ese instinto del mal hace que yo siga durmiendo en la cama. Era chiquitito, pero bastante inteligente, Baruch Hashem. Bueno, otra explicación sobre no aprendí de sus malas acciones está escrita en el Sefer Ber Basadeh.
Jacob vino, le dice a Esaú, es posible que tú pienses que yo estoy enojado. ¿Por qué? Porque mandaste a Elifaz a matarme. Y eso va a provocar que yo te odie. Por eso, yo solamente quiero decirte que tienes que saber que también cuando yo estuve con Labán, no aprendí de sus malas acciones. ¿Qué quiere decir? No aprendí de él a ser ni mentiroso, ni vengador, ni a guardar rencor. Bueno, nosotros sabemos que todo este encuentro que tuvo Jacob con Esaú, toda la previa al encuentro, vamos a decir, fue prácticamente un día entero, porque cuando él se acercaba a Esaú, él mandó a los ángeles, y después pasó una noche que no se acercó uno al otro para nada. En esa noche sabemos que Jacob peleó con el ángel de Esaú. Pero hay algo que nos dice el Midrash, que también Esaú no durmió esa noche. Él tuvo que pelear con muchísimos ángeles de Jacob y recibió una golpiza tremenda. Y no solamente él, sino que también los 400 hombres que venían con él también la pasaron muy, pero muy mal. También Jacob, él se preparó, nos dicen nuestros sabios que se preparó con 3 cosas. Se preparó con regalos que le envió a Esaú, se preparó con tefilá y se preparó propiamente dicho para la guerra también, para una guerra contra él. ¿Quién iba a pelear? Cuando dice que iba a separar 2 campamentos, en un campamento iban a estar todas las mujeres y los chicos y en el otro campamento iba a estar él solo. Él solo iba a pelear contra todos. Bueno, finalmente no tuvo que pelear, pero por eso también nuestros sabios preguntan, todo esto tremendo, este miedo que tuvo Jacob de que 400 hombres no eran simplemente 400 hombres, sino que eran 400 tenientes o oficiales de ejército. O sea, no sé si estaba cada uno con su batallón, pero todos eran oficiales de un ejército. Cada uno tenía su ejército. Pero vamos a decir que con 400 personas solas que vengan contra Jacob solito era más que suficiente. Vamos a hablar un poquito de la tefilá que hizo Jacob. Y para esto nos trae acá Rav Shalom Alevinstein, nos trae un relato terrible, donde nosotros podemos aprender hasta dónde también algo para todas las generaciones sobre el mensaje de cómo hizo Jacob su tefilá. Jacob dijo, Katonti mikol ahasadim. Yo soy muy chiquito para todos los favores que Hashem hizo conmigo. Y tal vez eso nosotros deberíamos pensar eso siempre. Y ya vamos a ver por qué. Y acá nosotros vamos a ver que cuando Jacob dijo esto, él pensó en todos los acontecimientos de la vida. El relato que vamos a ver nos lo trae un primo del protagonista del relato. El primo de Rabí Emanuel Rabad, un hombre que vive en Petah Tikva, que no sé, vive, vamos a decir que vive. Y este primo, me parece que no sé si
vamos a suponer que viven. El primo era oficial del ejército francés. ¿Cuándo? En los días de la Segunda Guerra Mundial. En esos días él cayó prisionero del ejército alemán y de ahí lo pasaron a Inglaterra. La guerra terminó en el año 45. Ya pasaron 75 años. Así que si él era oficial del ejército francés hace 75 años, bueno, si ahora tal vez tenga 110 años, no sé. Bueno. Este Yehudí era conocido en el ejército francés como era un oficial, pero muy famoso, muy destacado en el ejército, hasta tal punto que el presidente de Francia en aquel tiempo, yo no sé mucho de historia, pero por lo que me costó mucho saber quién era, lo que decía acá. Dice Charles de Gaulle, pero está escrito en hebreo y yo no entendía nada. No sé si en la Segunda Guerra Mundial era el presidente de Francia, era de Gaulle, pero él lo tenía, lo había felicitado a él en forma personal. ¿Por qué? Porque cómo se destacaba en las filas del ejército. Cuando supo el presidente que este oficial, un oficial yehudí, que es tan destacado, había caído prisionero en manos de los alemanes y lo llevaron a Inglaterra, él mismo dio el paso al frente, no se quedó quieto, él mismo viajó a Inglaterra. En la mitad de la guerra, viajó a Inglaterra, dejó Francia, viajó a Inglaterra y entró a las oficinas las oficinas de la radio inglesa y pidió que hagan un comunicado importante. Ahí él proclamó, el presidente de Francia, que si los alemanes mataban a este oficial francés, aparte yehudí, él se iba a encargar de matar a todos los prisioneros alemanes que estaban en Francia y en Inglaterra. No iba a dejar uno con vida. O sea, todos los prisioneros alemanes que cayeron en Inglaterra o en Francia, ellos, a pesar de que habían caído prisioneros oficiales muy importantes del ejército alemán, todos iban a morir si le hacían algo. Fue la amenaza del presidente francés, si le hacían algo a este oficial yehudí. Bien, las amenazas cumplieron su objetivo. Los alemanes, ellos estaban pensando en la vida de sus prisioneros, de los prisioneros alemanes. Y entonces a este oficial yehudí lo separaron de todos los demás prisioneros y se preocuparon para que nadie vaya a matarlo. Pero ellos no eran del todo buenos con los judíos, nunca fueron del todo buenos con los judíos. Y no lo iban a poner en un hotel 5 estrellas hasta que termine la guerra o hasta que haya un intercambio de prisioneros. Y tampoco, por supuesto, no le iban a dar algún honor en especial. Ellos decidieron que si era prisionero de ellos y no lo podían matar, pero podían hacerle pasar mucha vergüenza en una forma cruel, pero algo terrible. ¿Qué hicieron? Ellos prepararon una jaula vamos a decir una jaula o una prisión de vidrio muy grande,
hicieron como una especie de todo con vidrio alrededor y lo pusieron en el centro ahí en donde tenían el campamento de presos o de prisioneros, en el patio, en el centro del patio pusieron esta como una pieza de vidrio, toda vidriada, y por supuesto lo metieron a este oficial adentro. O sea, él estaba a la vista de todos, todo el tiempo estaba a la vista de todo el mundo. Y en esa jaula cuenta ahí, después de que salió, cuando terminó la guerra, cuenta que en esa jaula él comió, él durmió, hizo sus necesidades a la vista de toda la gente que pasaba por el lugar. Algo impresionante. Así contaba. Y hoy en día, no sé, cuando lo está contando este rabino, dice, hoy en día este hombre tiene más de 80 años. Pero, haciendo un cálculo, la guerra terminó hace 77 años, quiere decir que ahora no sé cuánto tendría, porque si era un oficial destacado del ejército, tendría que tener mínimo 30 años en ese momento. Así que cuando cuentan esta historia, se ve varios años atrás. Escuchen, pero que nadie esté comiendo. Si alguien está comiendo, deje de comer, porque esto es tremendo. La comida no la recibía en tiempos normales, sino solamente después de que se moría de hambre. Cuando pasaba un hambre terrible y ya gritaba, pero no una vez, todas las veces, cuando ya gritaba de tanto hambre que tenía, entonces el guardián traía un pedazo de pan pequeño, que por supuesto no lo iba a llenar, pero por lo menos sentir algo amargo en la boca, nada más. Pero escuchen lo que hacía ahora, por favor, nadie coma ni toma nada. Y si alguien es muy sensible, que no escuche. Todas las veces, cuando él traía el pedazo de pan, primero hacía 3 cosas con ese pedazo de pan antes de dármelo. Primero, escupía sobre el pan por todos los costados. Después lo tiraba al barro y a la arena que estaba ahí alrededor de esta jaula donde él estaba. Y si con esto no alcanzaba, lo pisoteaba con las botas de la Gestapo que tenía. Solamente después de estas 3 cosas, le daba este pedazo de pan y lo ponía dentro de la jaula. Y por supuesto que esto era algo muy despreciable. Y todo esto lo hacía mientras le gritaba, pero a toda voz: mira, acá está, esto es para ti, cerdo judío sucio, así, cada vez que le daba el pan. Así fue durante todo el tiempo que estuvo prisionero, y esto llevó un tiempo largo, algo terrible. De solo pensar estos sufrimientos, los sufrimientos que pasó este hombre, los sufrimientos que pasaron todos los judíos en el Holocausto. Ellos tenían un solo pecado. Todos estos judíos tenían un solo pecado. El pecado era ser judíos, nada más. Hijos del Rey del mundo. Comer un pedazo de pan seco y con todo esto que le hicieron. Cuenta acá
el rabino que está contando esta historia cuenta que hace un tiempo él se encontró con su primo, así cuenta el rabino, el primo, el que pasó todas estas cosas, y le pregunté, si tú ahora te encontraras con este guardián, con este cuidador, que te despreciaba de esta forma tan terrible, ¿qué harías con él? Y dice acá el Rab que no vamos a creer la respuesta de este antiguo oficial del ejército francés. No se puede creer. Él dijo así, tú me preguntas a mí qué haría yo con él. Yo lo agarro y lo beso. Lo besa. El Rab, o sea, el primo de él, no podía creer lo que escuchó. ¿Qué dijiste? Que lo vas a besar. Así, pero le dijo gritando. Sí, sí, sí. ¿Esto es lo que yo te contesté? ¿Es posible? Así preguntó el rabino gritando. ¿Es posible una cosa así? Le dice, seguro que sí. Y esto, quiera o no quiera, él fue la persona que me provocó a mí seguir con vida. Con ese pedazo de pan que me daba cada día, y me lo daba como me lo daba, yo con eso pude seguir viviendo. Y esta es la respuesta del Yudí que dice, Katonti Mikola Hasadim. Yo soy tan pequeño para tantos favores. Todos, y lo dice con todos sus miembros, con todos sus órganos, con todo su cuerpo, con toda su alma. Está muy lindo, pero a ver, ¿cuál es el mensaje para nosotros? Y ahora los quiero escuchar a ustedes. A ver, un relato tremendo. ¿Qué nos enseña esto? A ver si alguien me ayuda, porque si no yo tengo que traducir. A ver, la señora Yael quiso decir algo, pero cerró el micrófono, no la escuchamos. ¿Nadie quiere hablar? A ver, muy bien, la familia Álvarez. A ver, ¿qué vamos a decir? ¿Quién está hablando? ¿Sara o Marilyn? Ah, me pareció que era Marilyn, sí, me pareció, muy bien. ¿Cómo has dicho otra vez? Muy bien. Aceptar las cosas, pero ¿cómo? Muy bien, aceptar todo lo que viene de Hashem. La respuesta es perfecta, pero ¿cómo aceptar una cosa así? Un pedazo de... Un segundo. Yo entiendo, está bien, que tenemos que aceptar todas las cosas de Hashem con amor, porque todo es para nuestro bien, pero un pedazo de pan escupido, pasado por la tierra y todo pisoteado, yo puedo ser muy justo, pero como prefiero, no sé, debería tener mucha hambre este hombre, porque pensar que esto es para mi bien es muy difícil, pero bueno, Baruch Hashem vivió con eso. A ver la señora Yael qué dice. Exacto. Las cosas difíciles, en general nosotros vemos las cosas difíciles, pero siempre hay algo bueno detrás. Eso es seguro, pero bueno, por supuesto, Baruch Hashem, ninguno de nosotros tuvo que pasar cosas como estas, aunque cada uno, de acuerdo a la fuerza que uno tiene,
le toca pasar cosas que son bastante difíciles, pero tenemos que saber siempre que la prueba es una prueba. Cuando nosotros sabemos que es una prueba que Hashem nos pone, esto nos facilita poder pasarla. Porque si nosotros pensamos que esto es algo que, ay, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo esta suerte? Hay gente que cuando a uno le preguntan, ¿cómo estás? Por suerte bien. Y yo diría, Baruch Hashem, que estoy bien. Gracias a Dios estoy bien, no por suerte. ¿Qué significa por suerte estoy bien? Por suerte, porque me tiraron, no sé, por suerte. Si fuera por mala suerte no estaría bien. Pero todo viene de Hashem, sabemos. Pero cuando nos toca algo difícil, a veces si nosotros pensamos que es por una casualidad que nos viene, o porque así nos tocó, entonces tal vez se haga difícil pasar esa dificultad. Pero si sabemos que es una prueba de Hashem, y Hashem no nos va a venir con cosas que nosotros no podemos enfrentar. Todo lo que nos pone Hashem delante, Hashem sabe que sí podemos enfrentarlo. Entonces, al saber que es una prueba que Hashem nos pone y que podemos superarla, eso nos da fuerza para superar. Las respuestas fueron buenas, pero no sé si, no me acuerdo, esto lo vi, hoy mismo lo vi, pero no me acuerdo cuál es la respuesta. Así que vamos a leer lo que dice. Cuando nosotros escuchamos de este hombre que durante quién sabe cuánto tiempo él estuvo comiendo este pan que estaba, no quiero decirlo porque hay una señora que acaba de entrar y si escucha esto se va a sentir mal. Bueno, entonces, nosotros escuchamos este pan que comió este hombre, si se puede llamar pan. Pero vamos a pensar un poquito. Cuando nosotros comemos, ¿sí? Comemos, le damos satisfacción a nuestro corazón. Y comemos un pancito tiernito, fresquito pero calentito, porque está recién hecho, entonces está calentito. Fresco de que es nuevito, quiero decir. Y está muy rico, muy sabroso, está limpio, por supuesto. Y ningún oficial nazi escupió sobre él, ni lo tiraron ni a la arena ni al barro, tampoco lo pisotearon, sino es un pan especialito, lindo. O también podemos decir cuando nosotros en Shabbat Kodesh comemos las halot, que están muy, muy ricas, Baruch Hashem siempre, que están horneadas en honor al Shabbat. ¿Hasta dónde nosotros tenemos la obligación de reconocer que somos tan pequeños para tantos favores? ¿Hasta dónde? Agradecer a Hashem y Baraj por todas las cosas buenas y por todos los favores que Él hace con nosotros día a día, hora a hora. Yo le pregunto a cualquiera de ustedes, yo estoy seguro que yo no lo hice nunca, comiendo la jalá en Shabbat, agradecerle a Hashem por la jalá y está bien, decimos la bendición. En la bendición estamos alabando a Hashem por esta jalá que vamos a comer. Pero alguien se puso a pensar que somos tan pequeños para tantos favores porque estamos comiendo una jalá. Yo nunca. Y tal vez ahora, de ahora en adelante, tal vez sí. Cuando se encuentran finalmente Jacob y Esav ve a los que acompañan a Jacob. Finalmente Jacob no separó los campamentos. Después de la guerra que hubo a la noche, que Jacob peleó contra el ángel de Esav, y digamos que lo venció, y después de que vio que no iba a haber una guerra, entonces finalmente no separó los campamentos. Llega Jacob con Esav, y Esav ve a las esposas, a los hijos, y le pregunta, ¿quiénes son esos? ¿Quiénes son esos para ti? Así es el versículo.
Y entonces vamos a pensar, qué pregunta, ¿no es cierto? A ver, viene un hombre, viene con la esposa, viene con los hijos, y yo le pregunto al hombre, ¿quiénes son esos? Y no va a decir, no, no son los hijos del vecino, ¿no es cierto? Ni la esposa del vecino, ni los hijos del vecino, son mi esposa y mis hijos. Por eso, acá es una pregunta que no se entiende. Rabbi Haim Kanievski, Shelita, a los 90 años, ahora tiene un poquito más, se veía como si fuera un ángel. Así nos dice Rabbi Shlomo Levinstein. ¿Cómo se veía Jacob? En ese momento tenía 97 años. Nosotros no sabemos con exactitud cómo se veía, pero podemos decir que su rostro era el rostro de un ángel, seguramente, y que así como los ángeles de Hashem, tal cual así se veía. Nosotros no sabemos cómo se veía. Hay dibujitos por todos lados, dibujitos donde aparece Jacob con Rachel, con Lea, aparece Jacob con todos los hijos. Eso está prohibido, inclusive mirarlo. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos cómo eran Abraham, Isaac y Jacob, no sabemos cómo era David Amelech, no sabemos cómo era Moshe Rabenu, no sabemos cómo era Aarón, no tenemos fotos ni dibujos de ellos, y entonces no podemos dibujarlos. Todo dibujo o todo disfraz o toda actuación que queramos hacer sobre ellos o toda figura, podemos hacer una figura pero sin rostro. ¿Por qué? Porque el rostro no sabemos cómo era el rostro de ellos. Y bueno, aquí nos dice el Rab que cómo eran exactamente no sabemos, pero que seguramente eran como ángeles. Y al lado de Jacob, 4 mujeres, que como sabemos eran hermanas las 4, no solamente Rachel y Lea eran hermanas, sino que las Silpa y Bilá también eran hermanas de Lea y Rachel. Así trae el Or HaHaim Akadosh. Vemos junto a Jacob 4 mujeres con mucho seniut, muy recatadas, se ve muy madres las 4, muy justas. Y todos lo miran a Esav cuando hace esa pregunta, extrañados. Había ahí también 11 niños, pues Binyamin todavía no había nacido. Todos niños que estudiaban en el Talmud Torah, todos bien prolijitos, bien educaditos, todos con un libro en la mano. ¿Y qué pregunta? Jacob, ¿quiénes son estos? Y Jacob puede decirle, yo realmente no te entiendo qué estás preguntando. Una persona entra a la casa de su amigo, mira a la familia, levanta la vista y le pregunta a su amigo con inocencia, ¿quiénes son estos? ¿Cuál es la pregunta? Es mi esposa y estos son mis hijos. Pero, dijo el Jafes Haim, Esav está ahí viendo la familia de su hermano Jacob. Y su corazón derrama sangre. ¿Por qué? Esa es la familia de mi hermano Jacob, no es como mi familia. Estas son las esposas de él, tiene 4 esposas, y estos son los hijos de él. Así es. Yo también tengo 4 esposas. Él se había casado con 2 esposas kenanitas y después se casó con las 2 hermanas, hijas de Ismael. Pero mis vestimentas, yo las tengo que esconder en la casa de mi mamá. Así dice Esav. Porque yo no tengo confianza de ninguna de las 4. Si yo le dejo hecha mi ropa, después desaparece. También yo tengo 11 niños, como Jacob. Pero me da miedo pararme al lado de uno de ellos.
Ojalá que mis enemigos estén tranquilos y se puedan parar al lado de ellos para quién sabe qué le pueden hacer. Pobre de mí, si yo no les compro a ellos el zapato de la marca que quieren. Y dime, Jacob, ¿de dónde sacaste niños tan educados como estos? ¿Cómo conseguiste educarlos? Le contesta Jacob, estos son los niños, así en hebreo se lo digo, Ayeladim Asher Hanan. Son los niños con que Hashem me agració. Vamos a tratar de que se entienda así. Hanan, la palabra Hanan, si con cada letra de la palabra Hanan tenemos Jalá, Nida y Ner. Jalá, por supuesto, la separación de la Jalá, las Jalot de Shabbat. Nida, la pureza familiar. Ner, las velas de Shabbat. Estos son los chicos de Hanan, los chicos de estos tres pilares del judaísmo, pilares de las madres de Israel, que ellas son las que separan la jalá, son las que cuidan la pureza familiar, son las que encienden las velas de Shabbat. Y estas son las palabras del Hafez Haim. Dice, Asher Hanan Kinderlach, que Hashem me agració con estos niños que viven de acuerdo a la Torah. Tú quieres vivir una vida de libertad, una vida sin obligaciones. Entonces ahora tienes que aceptar las consecuencias de lo que es una vida sin obligación.